Vamos a empezar con un tema fuerte, ¿no? Y tiene que ver con esta emergencia climática. El año pasado, 2024, 2023, estábamos a nivel país viviendo una sequía extrema, ¿cierto? Y bueno, todos nos estábamos quejando de que no había agua, ¿no? Las presas estaban vacías, el uso de aire acondicionado se incrementó, estaba haciendo calor en donde no hacía calor, ¿no? Yo soy de Ciudad de México y allá jamás hacía calor, por mucho abría las ventanas y ahorita si no tenías aire acondicionado no sobrevivías. Y ahorita, ¿qué está pasando? Inundaciones, el nivel de los océanos se están incrementando. Aquí les puse un dato duro, en el 2025, al día de hoy, ha llovido 2 veces más que el promedio histórico en el país, o sea, en promedio. Por supuesto, en algunas ciudades más que en otras, ¿no? En el norte menos, en zona centro ha llovido muchísimo más. Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, no se diga, ha llovido muchísimo. Sin embargo, de toda esa lluvia, de toda esa cantidad de agua que cae, ayuda por un lado porque las presas se llenan, pero el 70% de esa agua que llueve se va al drenaje profundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para no contener esa agua, ¿no? No almacenarla o dirigirla a los mantos acuíferos, ¿no? En lugar de que se vaya al drenaje profundo. Esto es un dato bien duro, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos días yo he escuchado que muchos de nosotros hemos estado hablando del agua y de las complicaciones que esto trae y del mal uso que le estamos dando, el uso excesivo también que por otro lado le estamos dando. Entonces, ¿qué estamos haciendo como diseñadores, constructores, fabricantes, etcétera, para cuidar este recurso vital? ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera para 2026 y los próximos años? Pues si no hacemos algo, si no integramos tecnología, almacenamos el agua y le damos un mejor uso, pues simplemente si seguimos con esta tendencia, pues las ciudades van a colapsar. ¿Por qué? Porque también los suelos no están diseñados para que el agua se infiltre, sino nos estamos inundando porque hay tantos sistemas de impermeabilización que el agua se queda aquí. Entonces por eso las ciudades nos llenamos de agua. Entonces, ojo, se los quise poner, creo que es un dato que todos los que estamos aquí podemos hacer algo al respecto, podemos poner nuestro granito de arena. Pero bueno, en temas de temperatura récord, pues tiene que ver con lo que les decía al principio, ¿no? El tema de las sequías pues, provocó un aumento excesivo en el uso de los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. ¿Esto qué genera? O sea, el utilizar más aire acondicionado y refrigeración pues, genera gases de efecto invernadero. Y por supuesto esto también trae otras consecuencias que tienen que ver con la demanda de uso de energía eléctrica. Todos nosotros que nos dedicamos a las naves industriales, pues ¿qué se está construyendo ahorita mucho con todo el nearshoring y todos estos data centers, ¿no? Por ponerles un ejemplo, los data centers que ocupan muchísima energía eléctrica y otras cosas como el agua, hablando de ello. Pero la cantidad de energía eléctrica que necesitan es demasiada, entonces tenemos sequías, incremento en temperaturas, uso de aire acondicionado excesivo, etcétera. Entonces es un círculo vicioso. Y bueno, en la parte que nosotros controlamos y que todos los que estamos aquí tenemos algo que ver, pues es el impacto que está generando la construcción, que somos responsables del 39% de las emisiones de CO2 a nivel global. Muy bien, vamos a entrar ahora ya al tema técnico. Hablamos ya de esta parte de emergencia climática que lo voy a seguir mencionando para todo este tema de conciencia. Pero vamos a hablar de lo que es bioclimatismo. Vamos a hablar también del potencial mejora de la eficiencia energética. Después vamos a entrar un poco a los elementos del diseño bioclimático, para quien no estaba tan familiarizado con esto. Vamos a hablar de las ventajas que tiene el diseñar y construir una nave industrial sustentable versus una nave industrial convencional. Por último, vamos a cerrar con esta parte de guía de financiamiento verde, que para los que no lo conozcan, tiene muy poquito que se creó este documento y es de gran valor para que obviamente todos los constructores pues tengan un beneficio en la parte de construcción de naves industriales. Y vamos a cerrar con un caso de estudio. Muy bien. Bueno, para empezar, repito, para quien no esté tan familiarizado con este concepto, vamos a hablar un poco de lo que es bioclimatismo.
Y el bioclimatismo básicamente es el diseño arquitectónico, también se le conoce como diseño bioclimático, que está enfocado en adaptar los edificios al clima local para principalmente reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico, en esencia. Y como dato duro también, les puse aquí una gráfica de dónde viene ese 39% de las emisiones de CO2 a nivel global. Pues viene de aquí principalmente de la construcción y de la operación de los edificios, incluyendo naves industriales. Muy bien, hablando y siguiendo con esta secuencia del bioclimatismo, el 60% de la energía consumida por los edificios se utiliza para, ya decíamos, para climatizarlos y para iluminarlos. Seguimos utilizando una cantidad impresionante de energía eléctrica para iluminar un edificio, una nave industrial también. ¿Por qué no se está aprovechando la luz natural? ¿Cómo estamos diseñando las naves industriales que seguimos dependiendo totalmente de la iluminación artificial? Entonces, ese 68% sale del enfriamiento o calentamiento, de la iluminación y bueno, todos los servicios que se necesitan para lograrlo. ¿Cuál es el potencial que tenemos para empezar o buscar la manera de revertir esta parte? Hay diferentes categorías para lograr reducir el impacto ambiental. Se dividen en tres. Hay reducciones de bajo costo, de medio costo y de alto costo. Las que les puse aquí en color naranja son las de bajo costo, el azul un poco más claro son las de medio y el más fuerte son de alto costo. ¿Qué significan estas? Las de bajo costo significan que son todas aquellas medidas o todas aquellas reducciones que podamos hacer que generen un costo muy bajito. Sin embargo, hay otras acciones que podemos hacer que evidentemente generan un mayor costo y que no necesariamente te dan un beneficio al tema de ahorro de energía o al impacto ambiental de la misma manera. Y por supuesto hay otras acciones que se pueden tomar que son mucho más caras y de igual manera que no necesariamente te dan el mismo beneficio de ahorro energético. Entonces les puse aquí un mensaje que básicamente, en resumen, les puse: construir envolventes eficientes es la forma más asequible para reducir las emisiones. Y no sé si lo compartan, pero es evidente que necesitamos hacer algo para cambiar y revertir esta parte. Platicábamos también con los diferentes fabricantes. Hoy en día el tema de naves industriales, el tema todavía de sustentabilidad, no es un tema que se hable muy común o que se aplique. Entonces, nuestra labor como fabricante es traer a ustedes conocimiento técnico y nuestro enfoque es hablar de sustentabilidad. Que en proyectos de naves industriales sea normal y muy importante hablar de sustentabilidad. Y bueno, esto resume la gráfica que les ponía en el slide anterior. Hay acciones que se pueden hacer, que se pueden considerar en el diseño y en la construcción de una nave industrial, que generan muy bajo costo, en la gráfica, bajo costo, alto costo, como el uso del aislamiento, ventilación, la orientación, la forma de la nave industrial, pero que el impacto ambiental es enorme. Entonces, en proporción, hay acciones que se pueden tomar muy baratas, acciones muy económicas y que tienen un impacto muy grande. Y de ahí para arriba, hay acciones que se pueden considerar de mayor costo y que, como les decía, no necesariamente me van a dar el mismo beneficio de ahorro de energía o de tema ambiental y reducir la cantidad de emisiones que estamos generando al ambiente. Ok, vamos a hablar un poco de los elementos que se consideran diseño bioclimático. Ahorita que ya tenemos un poquito más claro lo que es el diseño bioclimático. El diseño bioclimático básicamente considera estos puntos de manera muy resumida. Se tiene que diseñar de manera inteligente, considera el entorno. Lo que yo siempre menciono es, no puedes tomar las mismas acciones en una nave industrial que está en Toluca a una que está en Mexicali. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales,
el contexto, el entorno, el sitio es totalmente distinto. Enfoca también esta parte de diseño bioclimático al tema de confort. Cuando hablamos de confort, afortunadamente hoy en día las certificaciones de sustentabilidad están volteando a ver ya el confort arquitectónico de manera completa. El confort arquitectónico habla sobre confort térmico, confort acústico y confort visual. Entonces, esto es muy valioso también. Algunas certificaciones como WELL, ¿no? Aquí hablamos mucho de LEED, hablamos mucho de EDGE, pero hay otras certificaciones como WELL que afortunadamente ya están empezando a ver también este tema de confort arquitectónico. Y bueno, por supuesto, el menor uso de energías convencionales como sucede hasta hoy. Y bueno, en este análisis de sitio, el diseño bioclimático considera todos estos puntos. Enfocándome y dándole un doble clic a lo que les mencionaba, que no puedes diseñar y construir de la misma manera en una ciudad o en otra. En primer lugar, considera el clima, o sea, la temperatura, la humedad, la radiación social, de qué manera llueve o qué cantidad de cantidad llueve al año en esa ciudad. Eso es el clima. Entonces, todos esos elementos se tienen que considerar en el diseño bioclimático. Por otra parte está el microclima, que cuando nosotros hacemos todo un análisis de simulación energética, hacemos todo un análisis de cómo se va a comportar esa nave industrial en tema de ahorro de energía, etcétera, se tiene que considerar las sombras, la vegetación, los cuerpos de agua, si hay un lago alrededor, y todo lo que hay en el medio circundante, como se llama. Después habla de estrategias pasivas, que ahorita lo vamos a revisar. Habla también de la orientación, ¿no? No sé si todos aquí lo sepan, pero la orientación es un punto bien importante para que una nave tenga un consumo de energía alto o bajo. Y muchos llegan y diseñan y ponen el huacal o la nave industrial sin considerar la orientación geográfica. Después está el tema de vientos dominantes, y aquí se enfoca mucho en el tema de ¿por qué no se está aprovechando el viento? ¿Por qué no se está utilizando la ventilación natural? La ventilación natural te puede ayudar mucho para evitar sobrecalentamientos y reducir el consumo de energía en una nave industrial. Después está el tema de las volumetrías, que es la forma y la proporción del edificio. Y por último, la disposición de edificios en conjunto, que básicamente aquí es lo que les explicaba de generar sombras, los corredores de viento para aprovechar la ventilación natural y evitar el efecto de isla de cambio, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son todas aquellas estrategias pasivas que se consideran en el diseño bioclimático? Pues aquí se los resumo. Básicamente el tema de materiales, utilizar materiales, muchos al principio ya lo mencionaron, no me quiero meter mucho, incluso creo que en la plática anterior retomaron el tema de EPDs, ¿no? Retomaron el tema de ciclo de vida, etcétera, pero se tienen que considerar materiales que cumplan con toda esta parte y que sumen, que aporten valor a un proyecto desde el punto de vista de sustentabilidad. La ventilación y vientos dominantes, la iluminación para aprovechar de mayor manera la iluminación natural versus la artificial, la orientación, de lo que les hablaba también del tema de las caras de mayor asoleamiento, que son las que eventualmente debes de ponerles más atención para reducir el consumo de energía, el confort térmico que va de la mano, y bueno, también el uso de ventanas versus muro para el tema de ventilación natural. Aquí les voy a platicar un poco sobre las ventajas y a manera de resumen de cuáles son las diferencias que hoy en día se están tomando en cuenta en una nave convencional y en una nave que se están considerando temas sustentables. Entonces, hablando de materiales y huella de carbono, en una nave convencional, por poner un ejemplo, se utiliza concreto y acero estándar, ¿no? Sin el análisis de ciclo de vida, sin utilizar materiales que tengan EPD, como muchos de mis compañeros ya lo mencionaron, etc. Sin embargo, ¿qué se está haciendo hoy en día en una nave industrial sustentable? Pues bueno, una nave industrial sustentable se está considerando acero con contenido de material reciclado, cementos con adiciones, prefabricados, madera en su caso, donde aplique. Entonces, este cambio que se está haciendo, pues, por ponerle solamente un ejemplo, genera el impacto ambiental que genera es en la reducción del 10 al 30% menos
de generación de CO2 equivalente por utilizar materiales que aporten valor en temas de sustentabilidad. De 10 a 30% en las emisiones de CO2 que se generan. Es muchísimo. Hablando de eficiencia energética en la envolvente, ¿qué se hace en una nave convencional? Pues una nave convencional se utiliza una cubierta metálica simple, con muros y techumbres sin aislamiento y baja resistencia térmica. Eso es lo que se hace de manera convencional. ¿Qué se está haciendo el día de hoy? Cuando nos enfocamos y estamos preocupados por construir de manera sustentable, pues en una nave industrial se están utilizando aislamientos termoacústicos, tanto en cubiertas como en muros, en algunos casos donde así la zona y la posición del edificio lo demande. Se están ocupando sellos de infiltración, se están ocupando láminas con revestimientos que tengan propiedades reflectivas, ¿no? Como revestimientos o coatings blancos, ¿no? Eso es lo que se está haciendo hoy en día en las naves industriales, hablando de eficiencia energética. Entonces, este cambio que se está considerando, el impacto ambiental positivo que se está generando es del 20 al 40% menos en la demanda del uso de climatización, que se traduce en kilowatts hora al año. Al último, en el caso de estudio que les traigo, les voy a hablar un poquito de a cuánto equivalen cosas un poquito más tangibles y más palpables, a cuánto equivalen estos kilowatts hora al año. Hablando de sistemas de HVAC y ventilación, en una nave industrial convencional, pues bueno, no se ocupan sistemas BMS, no hay ventilación natural o la ventilación es mínima. En una nave industrial sustentable, pues bueno, se están ocupando sistemas de HVAC eficiente, se está ocupando ventilación natural de manera cruzada, ventilación por desplazamiento para desplazar también todo el calor que se pudiera generar en una nave industrial, y se están ocupando tecnología como BMS y EMS. Que bueno, para los que no estén tan familiarizados con esto, el BMS es el control operativo, es decir, cómo funcionan los sistemas, y el MS es la optimización energética, es decir, cómo se está consumiendo la energía. Y bueno, el hacer este cambio en una nave industrial representa una reducción del consumo de HVAC entre un 25 a 40%. Y por supuesto se mejora la calidad del aire. Entonces seguimos hablando de porcentajes. Si ustedes me dijeran, oye, por hacer esos cambios tengo un beneficio, una reducción del 3-5%, pues estoy de acuerdo, se las compro, es muy poquito. Pero estamos hablando de beneficios del 20% para arriba. Es muchísimo. Y como lo vimos al principio, en muchos casos, el costo que implica eso no es tan alto versus el beneficio que se obtiene. En tema de iluminación, en una nave industrial, pues bueno, se ocupan luminarias fluorescentes o LED, pero sin ningún monitoreo, es decir, están prendidas todo el tiempo. En una nave industrial sustentable se ocupa LED de alta eficiencia, tienen sensores de presencia, de luz del día, tienen tragaluces, se está aprovechando la luz natural, etc. Y esto, y lo van a ver en el caso de estudio, pero aquí es donde se genera un porcentaje muy alto en el ahorro de energía. El hacer este cambio en el tema de iluminación representa entre menos 50 a menos 70, es decir, ahorro en el consumo de iluminación, hablando en kilowatts hora de iluminación por metro cuadrado. Es bestial, es muchísimo. Y seguramente ustedes y todos nosotros en sus casas no nos vayamos a una nave industrial. O sea, ustedes estoy seguro que ya lo han experimentado en sus casas. De cuando evolucionamos de las lámparas fluorescentes a cuando evolucionamos a los focos LED, estoy seguro que vieron un beneficio en el bolsillo, ¿no? En el recibo de la luz. Muy bien, hablando de agua para procesos y servicios, en una nave convencional, pues bueno, el agua se consume sin ninguna medición y pues, se utilizan accesorios convencionales. ¿Qué se está haciendo el día de hoy para naves sustentables? Pues bueno, se está tomando control del uso del agua, accesorios de bajo flujo, se está captando el agua pluvial, que es lo que hablamos al principio, de todo este riesgo y peligro que hay de si seguimos sin hacer nada en tema de captación de agua de lluvia. Y bueno, pues toda esa agua, las plantas de tratamiento de agua, que es el PTAR,
que son plantas de tratamiento de agua que anteriormente pues, no se consideraban y hoy en día afortunadamente ya se está haciendo algo al respecto. El hacer estos cambios genera un ahorro del 30 al 60% en agua de la red, es decir, en consumo y en menor descarga. Muy bien, en la gestión de escorrentería, que básicamente en una nave industrial convencional, pues bueno, existen grandes superficies impermeables, como les decía al principio, que básicamente generan que pues haya un riesgo grande de inundaciones, ¿no? Porque hay tantas áreas impermeables, pues todo el agua se queda acá arriba y ni siquiera la estamos canalizando, de menos a una planta de tratamiento de agua. Entonces, ¿qué se está haciendo el día de hoy? Tener pavimentos permeables, tener zanjas de infiltración, tener azoteas verdes o reflectivas, ¿no? Y tener tanques de retardo también. Esto, pues, por supuesto, genera menor riesgo de inundación y pues que puedas tener tu recarga, tu autoconsumo de manera local. En la calidad del aire, en una nave convencional, pues bueno, se ocupan pinturas, selladores convencionales, la renovación del aire de los espacios es mínima. En una nave sustentable hoy en día se están utilizando materiales que generen o que estén emitiendo compuestos orgánicos volátiles en muy bajo porcentaje. Se tiene todo un sistema de renovación de aire para depurar el ambiente de manera más continua y todo esto en cumplimiento con normatividad internacional. Entonces, el beneficio de esto es tener menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles en el ambiente, bienestar y productividad. Al final del día, si tenemos un buen ambiente, si tenemos una buena iluminación en nuestras áreas de trabajo, tiene que ver y tiene una repercusión directa con la productividad. Y eso afortunadamente también, ahorita lo vamos a ver, lo están volviendo a ver las certificaciones de sustentabilidad. Bueno, ya para ir cerrando esta parte, el tema de ruido y confort acústico, que les decía al principio que también ya se está considerando, pues en una nave industrial tradicional, pues hay muchísima reverberación, que es básicamente todo el ruido que está rebotando al interior de un inmueble o un envolvente, y bueno, no hay ningún control de todo este ruido que se genera. En una nave industrial sustentable se están considerando aislamientos acústicos, se está tratando el ambiente y también se está controlando el ruido que generan muchas veces los equipos, ¿no? Que muchas veces la cantidad de ruido, y más en una nave industrial donde está sucediendo un proceso productivo, se tienen máquinas que generan muchísimo ruido. ¿Y qué se hace antes? Pues ponte tapones, ¿no? O sea, sí está bien como correctivo, pero no, mejor preocúpate por controlar el ruido que está generando esa máquina, para que la gente sí se ponga tapones, pero la probabilidad de riesgo que le genere un daño en el oído sea menor. Entonces, esa mentalidad se está cambiando afortunadamente y creo que es importante que todos lo veamos. En la parte de generación de energía, en una nave convencional no se tiene nada. Simplemente se consume energía de la red eléctrica y se acabó. ¿Qué se está haciendo el día de hoy en una nave industrial sustentable? Pues se tienen elementos, maneras, sistemas para poder generar tu propia energía o recuperarla, como puede ser generación a través de celdas fotovoltaicas, puedes generar energía eléctrica a través de sistemas eólicos, o también en algunos casos puedes llegar a tener sistemas de cogeneración, aprovechando tu mismo sistema productivo, el calor, para hacer girar una turbina y generar energía eléctrica. Y bueno, el hacer esto representa un ahorro del 10 al 40% en la energía, de la energía que consume la nave industrial de manera al sistema de la red eléctrica, ¿no? Entonces, un porcentaje es de tu autoconsumo y, por supuesto, se genera un ahorro en las toneladas de CO2 que están emitiendo al ambiente. Y bueno, en la parte de operación y mantenimiento, en una nave convencional se hace mantenimiento correctivo, no se tiene visibilidad de los consumos, y lo que se está haciendo el día de hoy es tener un comisionamiento, utilizar BMS, utilizar MS también, que el mantenimiento sea predictivo o proactivo. O sea, ¿para qué te esperas a que suceda una catástrofe si lo puedes anticipar? Eso muchas veces podríamos decir que es obvio, pero en muchos lados lo hacen. Y bueno, pues esto genera, por supuesto, ahorros y menos paros, ¿no? Si existe un proceso productivo en esa nave industrial. Y por último, para introducirme al siguiente tema, certificaciones y cumplimiento. En una nave convencional,
pues bueno, se cumple con la normatividad mínima, indispensable, mínima, necesaria. ¿Qué se está haciendo hoy en día en una nave industrial sustentable? Pues están considerando, están siguiendo protocolos de certificaciones de sustentabilidad, como puede ser LEED, que seguramente lo han escuchado mucho en este par de días, EDGE, WELL, ISO 14001, nuestras normatividades, nuestras normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Energía que tienen que evolucionar en algún momento porque se están quedando ya atrás, y pues normatividad o estándares internacionales como lo puede ser ASHRAE para tema de eficiencia energética en su capítulo 90.1. Y bueno, pues aquí el hacer esto, el hacer estos cambios en una nave industrial, pues por supuesto genera tener un mejor desempeño en la nave industrial y pues generar plusvalía del inmueble. Resumiendo esta parte de certificaciones de sustentabilidad, que estoy seguro que ya lo han escuchado mucho este par de días, para quien no esté tan familiarizado con esto, pues básicamente las certificaciones de sustentabilidad pues son sistemas que hacen una evaluación a los edificios para ayudar a que sean más eficientes, y todos convergen en diferentes puntos, todos buscan, las tres entidades, LEED, EDGE, WELL, buscan ahorrar y buscan que se ocupen cada vez menos recursos naturales y se ocupen materiales que sean eficientes y que aporten valor. Muy bien, para ir cerrando, los invito a que revisen este documento que es de muy pronta publicación, que es la Guía de Financiamiento Verde, que básicamente tiene como objetivo, y se los voy a compartir, básicamente lo acaban de publicar prácticamente, es impulsar el desarrollo de edificaciones sustentables, como puede ser LEED o EDGE, a través de promover la aplicación de instrumentos financieros verdes. O sea, aquí es donde ya también se empieza a voltear a ver, ok, no solamente te estoy diciendo que certifiques tu nave, no solamente te estoy diciendo que certifiques tus proyectos, sino de qué manera las instituciones financieras te ayudan a que lo logres. Y bueno, por otro lado, impulsa también la creación y evolución de modelos financieros verdes que contribuyan a acelerar de manera más rápida el mercado de construcción sustentable en México. ¿Cuáles son los incentivos que generan las financieras para lograr esto? Pues bueno, son tasas preferenciales en los créditos, reducción de impuestos y costos de licencia y acceso en programas públicos y privados. Los invito, y si quieren acercarse a nosotros, ahorita aquí en el stand, con mucho gusto se las comparto. Es un documento que lideraron muchas empresas, lideraron muchas entidades, sin embargo, quien lo publicó y quien se encargó de generar todo el documento fue TRI, que es una consultoría medioambiental, el GBCI y el PIB. Ya para terminar, les quiero compartir un caso de estudio, y hablando y complementando con la parte de certificaciones sustentables, pues bueno, aquí es un caso de éxito para EDGE, ¿no? Que con certificación EDGE, que tuvo que ver con, para quien no está tan familiarizado con esto, EDGE tiene un respaldo directo con el IFC, que es el International Finance Corporation, que básicamente participó en este consorcio de financiamiento sostenible con más de 545 millones de dólares para Vesta, y que bueno, hoy en día el hacer esto, pues ya llevan más de 470,000 metros cuadrados certificados de naves de Vesta. Y por último, en este ejemplo les quiero compartir de qué manera todo lo que les acabo de platicar, todo lo que les acabo de explicar en el diseño bioclimático de un proyecto genera beneficios. Y básicamente en este ejemplo de una nave de 100,000 metros cuadrados con certificación EDGE, si se fijan, un porcentaje muy grande en el caso base es por la iluminación, que es el amarillo. Los azules tienen que ver con el tema de climatización, tienen que ver con el tema de calentamiento. Entonces, el caso base versus el caso mejorado, pues la verdad es que los ahorros se ven considerables. Sin embargo, ¿cómo se traducen estos ahorros? Y básicamente hablando de energía, el ahorro que se generó en este proyecto, en esta nave de 100,000 metros cuadrados, por tomar todas esas acciones en el diseño bioclimático, se traducen en 903 megawatts hora al año.
Básicamente esos 903 megawatts al año equivalen en emisiones de CO2 al ambiente, de dióxido de carbono, en más de 2 millones de kilómetros de un auto andando. Es muchísimo, ¿no? Para que lo empezamos a sentir, es decir, es la cantidad de CO2 que estamos eliminando enviar al ambiente. Así se traduce. Lo que es lo mismo, más de 77 millones de cargas de smartphones o 308 hectáreas de bosque absorbiendo CO2 en un año. En eso se traduce de una manera más palpable. Simplemente por tomar acciones en un diseño bioclimático que no necesariamente generaron un costo elevado en la construcción y diseño de esa nave industrial. En tema de agua, se redujo en 1.409 metros cúbicos al año, lo que equivale al consumo mínimo de agua de 38 personas en un año. Más de 10.000 tazas de café o 54 días de comida para una familia de 4 personas. En eso se traduce esos 1.409 metros cúbicos al año, que está ahorrándose en el consumo de agua esa nave industrial de 100.000 metros cuadrados. Tema de materiales, que se traduce también con el tema de carbono incorporado. El ahorro fue de 9.776 toneladas de CO2 equivalente, que equivalen básicamente a más de 36 millones de kilómetros conducidos de un auto de combustión interna que utiliza gasolina. 1.078 millones de cargas de smartphones o 4.280 hectáreas de bosque absorbiendo CO2. Las emisiones de CO2 en la parte operativa, ya operando esta nave, hay un ahorro de 324 toneladas de CO2 al año, lo que equivale de igual manera a más de 1 millón de kilómetros conducidos de un auto de gasolina, más de 35 millones de cargas de smartphones o 142 hectáreas de bosque absorbiendo CO2. Digo, ya que lo ves de manera más palpable, ya pinta. Y bueno, conclusiones. Por una parte, el bioclimatismo, para quien no estaba tan familiarizado con esta parte, creo que consideramos todos nosotros que es algo de lo que se debe estar hablando. Se debe estar hablando del diseño bioclimático. Se tiene que diseñar de una manera más inteligente, se tiene que respetar la construcción tiene que respetar ese diseño y eso va a ayudar muchísimo pues a tener naves industriales más sustentables. Como se los puse aquí, el bioclimatismo es global, pero la solución es local, nos toca a todos nosotros. Diseñar con pensamiento sostenible implica objetivos medibles y verificables, como lo mencionábamos. Cada solución debe responder al sitio, al clima y a la cultura local. Básicamente lo que mencionábamos. No puedes diseñar ni construir de la misma manera como construyes una nave industrial en Toluca que en Mexicali. No se puede. Las ciudades y los edificios pueden regenerar biodiversidad y generar un equilibrio climático por todo lo que ya hablábamos. Y bueno, los retos versus el crecimiento exponencial de la construcción de naves industriales, ¿no? Que si bien el nearshoring tuvo un bache, los temas políticos, que no voy a meter a eso, pero pues bueno, se ve un nearshoring 2.0 para el próximo año, que les deseo mucho éxito a todos los que estamos aquí y que sea muy buen año en este sentido de construcción de nuevas naves industriales. Muy bien, pues yo les agradezco a todos.